creo que me extendí. Ups, no grabé. Hola, qué gusto verlos, amigos. Hoy hablaremos sobre una noticia viral en Internet. Se dice que bajo una de las 3 pirámides que forman el complejo de pirámides de Giza se habría descubierto algo realmente extraordinario. Y es que estamos hablando de 8 estructuras cilíndricas como unos pilares que llegarían hasta 600 metros de profundidad. Allí se encontrarían 2 cámaras de 80 metros cada una, es decir, 2 cámaras cúbicas con lados de aproximadamente 80 metros. Además, alrededor de estas estructuras cilíndricas habría unas escaleras en espiral, de manera que se pudiera bajar a esas cámaras. Y aún más que eso, a esa profundidad, es decir, a más de 600 metros, se habrían descubierto unos túneles de casi 2 kilómetros de largo, que conectarían estas cámaras con otras estructuras que realmente estarían a esa profundidad, bajo el complejo de las 3 pirámides de Giza. Por favor, vean el video hasta el final, porque voy a discutir 2 aspectos, el aspecto técnico del problema y el aspecto conspirativo. Empezaré con el segundo. La noticia explotó en esta zona conspirativa donde se dice desde hace mucho tiempo que las pirámides son algo completamente extraordinario, que los humanos no podrían haberlas construido, que tal vez incluso una civilización extraterrestre las hizo. Y las estructuras que supuestamente se han descubierto ahora serían, de hecho, la prueba de que así es. Pero también hay una parte técnica, porque muchos me preguntan, ¿cómo se hicieron esas mediciones? ¿Cómo fue posible determinar estructuras que van a una profundidad de la Tierra de hasta 600 metros? ¿Qué técnica usaron? Y entonces, yo para ser sincero, esta vez fui muy abierto. Así que no entré en esta historia y me tomó más de un día leerla. Ya ni me acuerdo, sí leí algunos artículos y vi algunos videos, pero no muchos. Son videos en italiano que tuve que ver con subtítulos en inglés, sitios web y así sucesivamente. Entonces, cuando investigué mucho sobre esta historia, traté de mantenerme abierto a la posibilidad de que esta intervención, este descubrimiento, fuera real. Y les pido que vean el video hasta el final. Vamos a ver primero qué midieron. El resultado está en la imagen. Aquí vemos un escaneo en profundidad, así que la altura de la imagen es, no sé, de aproximadamente 800 metros. Un escaneo en profundidad, debajo de una de las pirámides de Giza, la pirámide de Jafra, que es la segunda pirámide. Así que no es la gran pirámide de Giza, es la segunda pirámide. Y si miramos la imagen, realmente reconocemos algunas estructuras que son cilíndricas. Después de esta medición, ¿quiénes realizaron las mediciones? Un grupo de italianos también hicieron este dibujo. Sí, y en este dibujo se pueden ver las 8 estructuras cilíndricas, pero también se pueden ver alrededor de ellas y una especie de espirales. Esa espiral representaría una zona libre. Serían unas escaleras por las que los de arriba podrían bajar. En la siguiente imagen vemos una de esas columnas, un cilindro así, con la espiral alrededor de él. Y más adelante, si miramos esta imagen, vemos las 4 columnas, cada una con una espiral, es decir, una escalera para bajar a las 2 cámaras de las que les hablé, que tendrían aproximadamente 80 metros de ancho, altura y profundidad. Y aquí vemos una especie de acercamiento hacia afuera, es decir, también es un escaneo en profundidad, pero a una escala mucho mayor. En la parte central oscura representa la zona debajo de la pirámide. Y estas estructuras, que son luminosas y que se extienden en unas líneas aproximadamente horizontales, serían estos túneles de los que hablaba al principio. Serían unas estructuras artificiales, según dicen los investigadores italianos que presentaron los datos. Y están a una profundidad de aproximadamente 2 kilómetros y se extienden a una distancia también de aproximadamente 2 kilómetros. Por supuesto, debajo de esa meseta de Giza. ¿Está bien, señora? ¿Sí? ¿Estas mediciones son realmente auténticas? Porque si lo son, es algo verdaderamente histórico, sin duda alguna. Y yo también empecé esto con el beneficio de la duda. O sea, dije, bueno, tal vez tengan razón.
Revisaré las mediciones y pronto hablaremos brevemente de ellas. Pero ahora déjenme contarles un poco sobre mi experiencia, porque descubrí que ellos vienen de un entorno conspiracionista. Estos resultados fueron anunciados hace unas semanas en una conferencia pública en italiano, en el idioma italiano, por 3 investigadores italianos. Vienen de este entorno conspiracionista. Es decir, escribieron artículos, escribieron libros en los que sugerían que estas pirámides no fueron hechas por humanos, que tal vez son construcciones de extraterrestres, que serían una especie de plantas de energía como centrales energéticas y que serían unos portales en el tiempo. Y este sello pseudocientífico, este sello conspiracionista se encuentra sorprendentemente en los artículos científicos e incluso en su presentación. En el único artículo científico que publicaron, hablan de que las pirámides podrían haber sido hechas por extraterrestres. Y además, en esta conferencia que tuvo lugar hace, no recuerdo bien, 2 o 3 semanas, tienen un cartel, sí, en el que dicen ahí portal en el tiempo. O sea, un cartel de esos que se parece mucho a esas cosas conspiranoicas y dice claramente que esta pirámide sería, de hecho, un portal en el tiempo, por supuesto, construido por extraterrestres. ¿De quién más podríamos estar hablando, verdad? Y a esta cosa conspirativa se le suma el hecho de que está en italiano. O sea, vi esas conferencias porque son 2 y tuve que escuchar en italiano con traducción automática. Atención, en inglés. O sea, ni siquiera tuve subtítulos en inglés. Y es como protegido. O sea, así me sentí. No encontré información en inglés. No encontré información en la que pudiera confiar en inglés. La señora, que es la portavoz de estos investigadores, tiene un canal de YouTube ahí y cuando habla en inglés lee de una hoja de papel. Como portavoz, esperaba que explicara la esencia del fenómeno y cuál es, pero no, para nada. Repite lo que se dice en italiano a través de una traducción que, bueno, está bien. Y no dice mucho, sí. Así que es un área cerrada. Encontré a un solo tipo en Facebook, creo que se llamaba Trevor. Espero poder poner su nombre aquí en algún lugar. Él estuvo en contacto con ellos y después de eso, este tipo logró sacar a la luz algunas fotos y darnos más información. Pero la situación general es la siguiente. La gente realmente quiere saber, y me refiero a todo el Internet, realmente quiere saber cuál es la verdad. ¿Son reales las mediciones? ¿Qué hacemos? Porque entonces bajas, quieres ver esos túneles, quieres ver esos cilindros y así sucesivamente. Quieren saber. ¿Estas mediciones son reales? ¿O están en una zona conspirativa? Solo hablan en italiano y la información científica sale a cuentagotas. Parece que tienes que sacarlas con unas pinzas. Así es como debes hacerlo. Y eso se nota, y ahora digo que pasemos a la información técnica. Dejemos de lado, al menos por ahora, la parte conspirativa y veamos si realmente estas mediciones son legítimas o no. El método que ellos usan parte de un método conocido para escanear la superficie de la Tierra. Ese método, conocido, se llama radar de apertura sintética. Entonces, se trata de un radar con ondas electromagnéticas de una frecuencia del orden de, si no me equivoco, 6 o 7 gigahercios. Seguramente hablamos de microondas o radar de microondas. Y entonces hablamos de un satélite que se mueve alrededor de la Tierra a una altitud, de hecho, no altura, de 600 kilómetros, y ese satélite escanea la superficie de la Tierra. Luego les explico, pero para que vean la idea general, ¿sí? Entonces, la idea general es que este satélite escanea la superficie de la Tierra y hace mapas de la superficie de la Tierra mediante un método que se llama radar de apertura sintética. Normalmente, este método solo puede escanear en profundidad hasta, digamos, 1 metro. Por aquí es donde te mueves con este método. No más, porque las ondas de radar no pueden penetrar en profundidad, porque son absorbidas por la Tierra. Y entonces, ¿cómo pudieron medir con esta técnica los investigadores italianos, pero a una profundidad de 2 kilómetros? Ah, ahí está el truco. Ellos dicen, señor, nosotros no usamos este método de radar de apertura sintética, como lo usan todos los investigadores.
Nosotros, de hecho, usamos una variante de ellos inventada por nosotros, que se llama radar de apertura sintética Doppler. Atención, no digo que esto se haya reprochado a los investigadores italianos. Oye, ¿cómo usan este método para medir hasta 2 kilómetros si no llega a esa profundidad? Les dije que nosotros no usamos ese. Nosotros, de hecho, la modificamos para poder medir en profundidad. Venimos con algo totalmente nuevo. Bien. Y entonces, para explicarles a ustedes, para llegar a lo que significa Doppler Synthetic Aperture Radar, ¿sí? Debo explicarles lo más rápido posible cada una de las 4 palabras, en orden inverso. Así que, déjenme explicárselas. En resumen, no se vayan, por favor, no se vayan del canal. Los métodos de radar para escanear la superficie de la Tierra aparecieron después de los años 1980 a 1990. Son muy buenos en cualquier campo, incluido el militar, porque con su ayuda puedes obtener imágenes de la superficie de la Tierra incluso cuando hay nubes. Y se imaginan, esos del ámbito militar cuando dijeron, oye, ¿qué? Muy bien, porque de todas formas tenemos nuestros propios satélites que espían mediante telescopios ópticos instalados en los satélites. Esta vez tenemos, entre comillas, telescopios de microondas que escanean la superficie de la Tierra. En el campo del radar de 8 GHz, y así las ondas de radar atraviesan las nubes. Y entonces podemos ver lo que está pasando a través de la Tierra. Si hay nubes, leí que el radar sí funciona, aunque no sé si también cuando llueve. ¿Cómo opera este tipo de radar? Bueno, en principio tienes el satélite que envía un pulso de señal electromagnética. Cuando hay 6 GHz hacia la superficie de la Tierra, después la señal regresa. Tú sabes la distancia, lo que te interesa es la amplitud de la señal, es decir, la señal se puede reflejar. Digamos que aquí hasta abajo hay algo metálico o no, se puede reflejar o se refleja menos debido a lo que tienes ahí, en la superficie de la Tierra, y tienes una amplitud menor. O si el satélite se mueve por el cielo a una altitud de 600 kilómetros, envía un pulso, la señal regresa. Aquí se reflejó, sigue adelante, envía un pulso. No se refleja tanto, porque la señal que llega es débil, dices, ok, aquí tengo otro tipo de suelo, porque no reflejó, sigue moviéndose. Revisa si se refleja más o menos. Y de esta manera, escaneas la superficie de la Tierra y la coloreas según cuánto se reflejó o no se reflejó. Sí, si tienes, no sé, camiones militares de metal, ¡pum!, reflejan la señal. Si tienes, no sé, tierra libre, tal vez esa refleja menos. Y entonces lograste escanear esa franja y de esa manera tienes una porción de la imagen. Ahora se dan cuenta de que lo estoy diciendo de manera muy, muy simplificada, porque de esta forma solo he escaneado una sola línea. Queremos escanear en la segunda dimensión, lo cual depende de cómo se construyan las antenas. Por otro lado, sí hay un problema fundamental con estos radares, y es que necesitas tener una antena muy, muy grande para que la resolución aquí sea mínima, pequeña. Así que es como con los telescopios ópticos. Cuanto más grande sea el espejo, mejor será la resolución de la imagen que obtienes. Pero, como la longitud de onda del radar es del orden de los centímetros, sí, la longitud de onda es mucho mayor que la longitud de la óptica. La longitud de onda en el dominio óptico es del orden de, digamos, medio micrómetro. Por estas razones, estas antenas de radar convencionales no tienen una buena resolución. Tienen una resolución mucho peor que un telescopio óptico. Eso fue lo que pasó con los primeros satélites, sí, que fueron enviados al espacio. Cosmos 1500, un satélite soviético de los años 80, fue el primero en escanear una zona así. La resolución en ese tiempo era muy mala, cada píxel medía unos 2 kilómetros. Ya dije 2 palabras. Radar de apertura, ¿por qué? Porque la resolución con la que ese radar en el satélite puede ver abajo en la superficie de la Tierra depende de la apertura. Depende del tamaño de la antena de ese radar. Y con dimensiones de decenas de metros, dije que se obtienen resoluciones de 2 kilómetros que son insuficientes. ¿Demasiado malo? Aquí es donde interviene la tercera palabra, que significa sintético, y eso es lo que hicieron ellos. Bueno, dijeron así, tenemos una antena de 20 metros y por eso la resolución es mala. Pero de hecho, esa antena se mueve con el satélite sobre la superficie de la Tierra.
Y si le permiten a la antena que en algún momento reciba la señal de varias zonas de la Tierra, o sea, que reciba la señal también de la zona anterior, sí. Entonces, en esencia, puedo observar este sistema por completo, como una especie de antena mucho más grande, descrita por toda la curva por la que se mueve el satélite. Así que esa antena puede tener incluso kilómetros. Y entonces, de esta manera, ganas en resolución. Ellos son capaces de hacer imágenes del suelo con resoluciones del orden de 20 centímetros. De 20 centímetros, radar a través de las nubes. Es para saber en qué nivel estamos en tecnología militar. Supongo que esos números son mejores, pero no los conocemos. Esto es un radar de apertura sintética con una resolución de decenas de centímetros. Pero ojo, solo hace una imagen de la superficie. Y los investigadores italianos hacen referencia a una empresa, probablemente tienen vínculos con esa empresa que vende este tipo de datos. Entonces, ese satélite recopila todos los datos, su empresa analiza esos datos y proporciona imágenes. ¿Quieres ver cómo están los terrenos agrícolas en Baragán? ¿Quién más? Yo también sé. Alguien más cortó algunos árboles en los bosques de Fagarash. Oye, esta resolución te permite hacer mediciones incluso cuando está nublado. El problema es que son mediciones de superficie y puedes llegar a una profundidad de aproximadamente 1 metro. Es decir, si ajustas algunos parámetros, puedes determinar la calidad del terreno agrícola, digamos, pero no llegas a una profundidad mayor de aproximadamente 1 metro. Aquí llegamos a la invención italiana, así lo dice la gente. Nosotros hemos logrado encontrar un método con el que podemos escanear con este sistema de radar de apertura sintética a una mayor profundidad bajo la Tierra y llamamos a este método radar de apertura sintética Doppler. Y su método es algo contraintuitivo porque no se trata de escanear. Por lo que he visto en sus artículos, ellos empezaron con este método cuando estudiaban los barcos que veían desde el espacio con la ayuda del satélite PUPS. No me registré. Tengo que repetirlo aquí. Entonces, estas personas italianas midieron los barcos que estaban en el puerto. Y si el barco está quieto, todo está bien, es una medición normal. Pero si el barco se mueve, la señal que es reflejada por el barco y regresa tendrá una frecuencia diferente. Debido al efecto Doppler, no es por el efecto Doppler. ¿Qué es ese efecto Doppler? Lo identificamos por los autos. Al acercarse suenan así y al alejarse suenan así. Entonces, cuando se acerca, la frecuencia del sonido es más alta. Cuando se aleja, la frecuencia del sonido es más baja. Sí, bien. ¿Qué pasa con estos barcos? No se quedan quietos. Y si no se quedan quietos, entonces, el movimiento del barco contribuye a la señal que viene, el radar del satélite. Y la señal, cuando regresa, tiene una frecuencia diferente, provocada por el movimiento del barco. Y aquí lo importante no es tanto el movimiento a velocidad constante del barco, sino incluso cuando están en el puerto. Porque, dijeron ellos, podemos ver si en ese puerto hay vientos muy fuertes, hay olas muy grandes. Y entonces el barco vibra, y al vibrar este barco, introduce cambios de frecuencia en la señal que regresa al radar. Así que a partir de nuestras señales de radar, podemos darnos cuenta si en ese puerto hay vientos muy fuertes. Porque vemos cómo el barco oscila y nos cambia un poco las frecuencias que regresan al radar. De ahí viene el nombre de su método, radar de apertura sintética Doppler. Entonces, para que quede claro, es un método nuevo. Los demás dijeron que no tenían comentarios, que el radar de apertura sintética no mide profundidad. Ellos hacen algo totalmente nuevo. Aplicaron este método desde los barcos. Tomaron la pirámide de Giza, y en el artículo de 2022 nos muestran cómo midieron la estructura interna de la pirámide de Giza. Sí, basándose en estas señales de radar reflejadas por la pirámide hacia su satélite que está a 600 kilómetros de altitud. Por supuesto, atención, no es el método habitual, porque el método habitual solo escaneará la superficie de la pirámide. El método habitual no dice en absoluto qué hay dentro de la pirámide. Atención, este es el truco. Ellos dicen, consideremos esta pirámide como un bloque unitario, ¿sí? Y vamos a imaginarnos esto de manera muy simple. Bueno, como no tengo este vaso y no lo puedo tomar, voy a tomar esta taza, ¿sí? Si golpeo esta taza, escucho de cierta manera, ¿sí? Si esta taza estuviera vacía, sonaría diferente.
¿Por qué? Porque la propagación del sonido y sus ondas depende mucho de la estructura interna de la taza. Si tiene algo dentro, si tiene agua y así sucesivamente. Entonces, dicen ellos, de alguna manera, de una forma que todavía no hemos entendido muy bien. Esta pirámide vibra debido a algunas vibraciones inducidas por factores externos, como por ejemplo un pequeño temblor. Este temblor ocurre casi a diario. Son muy pequeños, no los escuchamos. Sí, como la pirámide es grande, reacciona y se mueve. Y cuando se mueve, dicen ellos, que es visible. Miren este gráfico, este del artículo, donde muestra cómo se mueve la pirámide. ¿Sí? Estas vibraciones que ellos han medido, porque pueden medir estas vibraciones, les dije por el efecto Doppler, y si miran la escala vertical van a ver ahí desplazamientos del orden de 0.01 micrómetros. 0.01 micrómetros es muy poco. Y es normal que sea poco porque esos son microterremotos. Pero ellos dicen que podemos medir este desplazamiento de 0.01 micrómetros de la pirámide debido a los terremotos, los mini terremotos. Y creo que eso podría ser posible. O sea, aquí no tengo duda porque me digo, ok, esa señal dependería de qué tan bueno sea ese radar. Tienes que calcular el cambio en la frecuencia. Y eso podría ser cierto. Ahora, sin embargo, ellos tienen que resolver el problema inverso, y eso es lo que ellos dicen que han resuelto, el problema inverso. Y es que esta pirámide se mueve. No solo por los terremotos, dicen ellos, sino también por el viento que sopla y por la agitación en la ciudad de El Cairo. Es decir, los camiones que circulan por ahí producen mini terremotos y así sucesivamente. Sí, y por eso, como pueden ver aquí, las variaciones son aleatorias. Pero estas variaciones dependen de la estructura interna de la pirámide. Es decir, si imaginamos que la pirámide es un todo rígido, sí, tiene una manera en la que se mueve. Y si tiene estructuras internas, huecos internos, entonces se mueve de manera algo diferente. Y puedo imaginarme que si el hueco está arriba, por ejemplo, se mueve. Se inclina de cierta manera. Si hay un hueco abajo, en la parte de abajo se inclina de otra manera, con los mini terremotos y así sucesivamente. Ellos dicen que resolvieron este problema, es decir, midieron este micromovimiento de las paredes superiores de la pirámide porque, una vez más, solo pueden medir las ondas reflejadas desde la parte superior de la pirámide. Sí, entonces, midieron este micromovimiento de las paredes de la pirámide y este micromovimiento es una indicación de la estructura interna y resolvieron el problema inverso. Es decir, a partir de este micromovimiento, basándose en unas transformaciones muy complejas, logran darnos una imagen de la estructura interna de la pirámide. Es como una tomografía, por así decirlo. Atención. En su artículo, los investigadores italianos dicen que la vibración de las paredes de la pirámide se mide individualmente para cada píxel. Las vibraciones son diferentes para distintas partes de las paredes de la pirámide. La forma en que vibra cada parte de la pirámide, de manera diferente, está determinada por su forma y su estructura interna. Aquí, sinceramente, me perdieron, pero no del todo. Porque no tendrían razón. Podrían tener razón. No veo ningún principio físico por el cual no podrían tener razón, pero me perdieron. Porque el artículo es muy complejo. Entonces, me imagino que sí se puede. Pensaba que para resolver este problema inverso y determinar la estructura interna desde el movimiento de la pirámide, deberías conocer la fuente, ya que es fácil si la conoces. Porque si sabes en qué punto golpeas y escuchas del otro lado, o mides las vibraciones de este lado, entonces puedes resolver el problema inverso más fácilmente. Porque sabes dónde golpeaste. Entonces, si sabes de dónde viene el terremoto, por así decirlo, de qué dirección y cómo vibra la pirámide, o de dónde viene el sonido, y así sucesivamente. No me parece imposible, ese es mi mensaje, solo difícil. Y la gente puede que tengan razón. O tú. Yo estaba confundido, por así decirlo, pero la conferencia era en italiano, y en el artículo no encontré. No entendí por qué estas interacciones jugarían un papel, pero déjenme resumirles. 1. No puedo decir si el artículo es verdadero o no. 2. Podría ser cierto. Y no debería detenerme, porque en su conferencia muestran cómo habrían verificado estos resultados en otras estructuras. Es decir, midieron bajo el laboratorio de Gran Sasso, que está debajo de una montaña en Italia, así que, básicamente, escanearon la superficie exterior de la montaña.
Usaron Doppler para medir vibraciones y deducir la estructura interna. Y el dibujo que encontraron y que ven aquí, ellos sostienen que encaja muy bien. Atención, los nuevos resultados que se anunciaron hace unas semanas son para la pirámide de Khafra, así que no para la pirámide de Keops. Este es el artículo de 2022 en el que verifican el método con la estructura interna, pero los nuevos resultados son para estas estructuras. 8 cilindros fueron hallados bajo la pirámide de Khafra, y el método utilizado es el mismo. ¿Y por qué funcionó este método? Porque lo más probable, esos cilindros están conectados rígidamente con la pirámide. Y entonces hablamos de un bloque rígido que vibra y que también tiene algunas hendiduras. Esos cilindros que están conectados nuevamente con las dos cámaras y que más adelante están conectados eventualmente con los otros túneles. Y entonces este método funciona especialmente porque en esencia estamos hablando de una rigidez que va desde las pirámides hacia los cilindros, que se dirige hacia los otros túneles. Otra vez debemos decirlo. Entonces no se trata del método radar de apertura sintética con el que medimos en profundidad. Se trata de un método adaptado con un cuerpo que es algo rígido y que vibra. Y a partir de estas mediciones de vibración detectamos no solo la estructura interna del cuerpo, como fue en Giza, sino ahora también la forma exterior del cuerpo, que yo así me lo imagino ahora como una pirámide con unos pilares en profundidad y con 2 cámaras aquí eventualmente y con algunos túneles. Todo esto debería formar de alguna manera una estructura, porque si se dan cuenta, si esos túneles no están conectados en absoluto de manera rígida, con cierta rigidez a la pirámide, de nada sirve que la pirámide vibre y ellos midan la vibración de la pirámide en el exterior, que no podrían decir nada sobre los túneles de aquí. Para que los túneles de aquí resalten, también tienen que moverse un poco sincronizados con la pirámide. Y aquí entramos en la última parte de la presentación, porque hay 2 cosas que quiero agregar. Una, que las imágenes no tienen una resolución tan buena. Es decir, si miramos estas imágenes con la estructura escaneada del interior de la pirámide, si solo las miramos, difícilmente podríamos distinguir dónde hay una cámara y dónde hay piedra. Y si las superponemos con las imágenes reales del interior de la pirámide, vemos que se superponen de alguna manera. Entonces, en otras palabras, hay algo de verdad ahí, pero las imágenes no tienen muy buena resolución. Una cosa más que para mí quizás sea lo más importante. Si su método funciona, podría revolucionar la arqueología. ¿Por qué? Primero, comprendamos el principio del método. No puedes escanear cualquier superficie de tierra. Debes tener una estructura algo rígida que puedas escanear. Debes medir sus vibraciones y a partir de esas vibraciones encontrar su estructura interna. Pero realmente podría revolucionar la arqueología. ¿Por qué? Porque escaneas los edificios, por ejemplo, que están en Roma. Escaneas los edificios que están en París. O sabemos que en Roma los edificios están conectados con las estructuras que pasan por debajo de la tierra. O en París, de nuevo, las estructuras están conectadas con lo que hay debajo de París. Los edificios están conectados con lo que hay debajo de París. Entonces, si el método es muy bueno, realmente es revolucionario, porque estarías haciendo arqueología. Desde la altura de unos satélites, podrías encontrar cómo se extienden esas estructuras. Así, extienden sus raíces, por así decirlo, bajo tierra, hasta qué profundidad, y así sucesivamente. Y eso me parece, de alguna manera, extraordinario, porque en especial el investigador italiano que habló sobre estas cosas técnicas, él debió haberse dado cuenta de que si esta tecnología es muy buena, puede revolucionar la arqueología. Haces arqueología desde la altura de un satélite. En ese momento él debió haberse desconectado esta parte de la parte conspiracionista, porque entonces los científicos le habrían prestado mucha más atención. Y hemos llegado a la parte final. Conclusiones. ¿Qué pienso? ¿Es real o no? Sorprendentemente para mí, que empecé siendo escéptico, pienso que la parte técnica podría ser cierta. La resolución de esas imágenes no es muy buena. Atención, aquí creo que está la explicación de la historia. Es decir, puede que debajo de la pirámide no haya estructuras, cilindros,
con escaleras internas, con túneles y así sucesivamente, sí, puede que no se encuentren esas cosas. Quizá esas cosas fueron introducidas en la historia por los otros dos investigadores italianos, de quienes les dije que escribieron libros en este ámbito conspiracionista. O sea, ellos dijeron: ¡ah, por fin! Nuestra teoría se demuestra, las pirámides fueron construidas por extraterrestres. No, tal vez la explicación sea un punto medio. Quizá este método logra dar una imagen de lo que existe, aproximada y con muchos errores. Sí, han visto que las imágenes no son muy claras, de lo que hay bajo las pirámides y quizá bajo las pirámides. Sabemos que tenemos una base y he leído que esa base tendría una profundidad de unos 27 metros. Por aquí andamos. Sí, quizá esa base tenga una estructura que se extienda más. Más allá de esos 27 metros, quizá los ingenieros de entonces cavaron más profundo, pero no hasta 600 metros. No, ojo, pero tal vez cavaron 50 metros más. Más allá de eso, no lo sé. Y sí, de verdad, esa fundación tuviera algunas zonas que sobresalen así, como unos cilindros, sí. Y si este método de escaneo todavía está en sus inicios, todavía no da resultados muy buenos, cuando hace los análisis, exagera, por así decirlo. Entonces, prácticamente, la zona en la que esos cilindros llegan hasta 600 metros de profundidad, en realidad, está exagerada. El software se equivocó, salió de los límites y extrapoló incorrectamente. Y digo esto, sí, también porque lo leí en algún lado, ya no recuerdo dónde, mencionaban la inteligencia artificial y eso me pareció muy peligroso. Porque la inteligencia artificial está entrenada en estructuras. Entonces, si usas la inteligencia artificial aquí, significa que ya tienes ciertas expectativas que tiene la inteligencia artificial. Piensen en ChatGPT, sí. Usar inteligencia artificial ahora es peligroso, ya que puede darte justo lo que esperas. Pero puede que no sea así. Entonces, mi conclusión para terminar este video, que espero que sea tan largo, mi conclusión es que este método podría ser verdadero. Los resultados muestran parte de la estructura interna o debajo de la pirámide, solo que con una resolución muy mala. Y entonces el software no funcionó tan bien y extrapoló. Tal vez hay algo debajo de la pirámide, a una profundidad mayor, pero creo yo, las extrapolaciones que se pusieron en estos dibujos que vemos son prácticamente extrapolaciones. No son extrapolaciones, son unos dibujos introducidos por los investigadores, entre los otros dos investigadores que están en este lado conspiracionista. Entonces probablemente podría haber algo debajo de la pirámide, pero no estamos hablando de cilindros de hasta 600 metros, no estamos hablando de escaleras, pero internas, que estén alrededor de esos cilindros por donde la gente pueda bajar ahí. No estamos hablando de estructuras a 2 kilómetros de profundidad. Si hubiera túneles y esas dos cámaras por donde ellos circularían, no estamos hablando de eso. Y con esto hemos llegado al final. Les agradezco si se quedaron conmigo. No olviden visitar también mi página de Patreon, porque ahí realmente encontrarán algo especial. En el sentido de que estoy tratando de impulsar la página de Patreon. Y si se convierten en uno de mis suscriptores, entonces puedo responder directamente a sus preguntas en Patreon. Eso es todo por hoy. Sepan que también preparé un estudio para un video en el que hablaré libremente y que será sobre la conciencia. Giulio Toloni Conciencia. Hasta la próxima, yo soy Cristian Presura, te escucharé, les deseo lo mejor. Adiós.